Hola, ¿cómo están? Saludos con todos. Hoy voy a compartir y voy a hacer un análisis semanal del par de divisa euro-dólar. Te estaré compartiendo paso a paso la metodología que yo utilizo y las confirmaciones para poder tomar entradas 1 a 3 dentro de este activo. Normalmente yo opero el euro y también opero el oro. En todos los activos aplico esta metodología y también he hecho backtesting a otros pares y funciona súper bien. Mi nombre es Cristian Quispe y el día de hoy te voy a compartir el análisis semanal de este activo desde el 30 de diciembre hasta el 3 de enero del 2025. Así que vamos a ir a las gráficas e ir analizando para que tú puedas entenderlo. Normalmente yo opero el horario de Nueva York, pero también te voy a hacer el análisis de las entradas que hubieron en Londres. Tokio sí, no analizo en la actualidad para nada, así que me voy a enfocar en esos dos pares. ¿Qué yo tradeo? En la actualidad me estoy enfocando full en trading institucional, porque el trading institucional normalmente veo mucho los highs y los lows de las sesiones de Nueva York, de las sesiones del día, y en trading institucional normalmente casi siempre viene el mercado a llevarse esos puntos de liquidez o también lo respeta y ahí es donde yo busco una confirmación para poder tomar las entradas. Así que voy a ir paso a paso y voy a recortar el mercado en este punto. Normalmente, ¿qué horario yo ingreso? Yo ingreso a las 7 de la mañana hasta el 12 del día. Ese es mi horario operable. Y si ustedes se dan cuenta, miren, tengo estos indicadores o si ustedes se dan cuenta, miren, esta zona gris prácticamente es mi horario de Nueva York. Ese es el horario que yo opero. Esta zona que tengo aquí marcado lila prácticamente me da la señal a qué hora prácticamente el mercado cerró. Bueno, no cerró, sino que las 12 de la noche, que para mí sería el del día, ¿verdad? Una vez yo he identificado estas dos zonas, yo lo que voy a hacer todos los días es marcar mi máximo y mi mínimo de la sesión de Nueva York. También mi máximo y mi mínimo de la medianoche o del día para ver qué ha hecho el mercado. Mira. ¿Cuál es el indicador? Mira, este es el indicador que yo tengo. Time zone. Normalmente la configuración es esta para el horario de Nueva York de 7 a 12. Y yo le tengo también para la medianoche para identificar cuál es el bajo o un order block que dejó esa zona, esto de acá. Y para las personas que quieren tradear Londres, también de 2 a 5 de la mañana, ese es el horario de Londres. Yo no lo tengo acá activado porque no opero Londres, pero igual les voy a hacer el análisis. Miren, entonces el día lunes que voy a marcar, mire, este es prácticamente el high de Nueva York del día anterior. Yo lo marco y me doy cuenta que el mercado en este momento ya se llevó ese high de Nueva York. También que voy a marcar el low de Nueva York y aquí me dejó el low. Aquí en esta zona ya se llevó también el low de Nueva York. Por eso les digo, en el trading institucional vamos a tomar mucho en cuenta estos puntos porque el mercado casi viene siempre y manipula y después de eso vamos a buscar una confirmación en la cual te estaré explicando paso a paso. También que logro ver el low del día, que prácticamente sería el punto más bajo de esta línea o esta zona, la que tengo marcada acá del lila. Y fue esta zona la cual dejó el bajo a la medianoche. Mire. Y el alto que dejó ese día prácticamente fue por aquí a esta zona y me doy cuenta que ya se lo llevó. Busco la zona más alta que puede ser este punto o este punto. No es necesario que sea justo a las 12 de la noche, no. Puede ser que el mercado de aquí venga, no te genere ningún retroceso y baje y puede ser que este sea tu bajo. Entonces, yo siempre voy a marcar ese alto o ese bajo, ¿verdad? Entonces, para este día que logro ver que se llevó el mercado ya prácticamente el high de Nueva York, acá vino y se llevó el low de Nueva York. ¿Cómo hubiera podido tomar una entrada aquí en Londres prácticamente a las 3 de la mañana? Siempre a la medianoche te va a dejar un order block y no exactamente como les comenté a las 12. Este orden lo dejó a las 23 horas horario de Nueva York, que en este caso sería las 11. Men.
Aquí ya lo utilizó el mismo día, prácticamente para las personas que operaban en Londres, aquí era una compra, pero este order block no queda descartado, así no esté con imbalance, ¿verdad? Por ejemplo, acá ya está mitigado, pero igual yo lo arrastro al presente, siempre y cuando vaya a tener un el low después de eso. Y aquí tengo el low de Nueva York. Para las personas que tradean Londres, voy a hacer el análisis. ¿Qué pasa o cómo puedo tomar la entrada? Una vez yo marcado los puntos de interés, me voy a 5 minutos. Y en 5 minutos voy a esperar una confirmación el momento que llegue a ese punto de interés. Voy a recortar aquí el mercado. Voy a recortar aquí. Listo. Siguiente vela. Y en este instante, mire, llega al punto de interés aquí. En ese momento, ¿qué busco yo? Yo busco una vela envolvente, o sea, que la siguiente vela cierre con cuerpo de vela por encima de esta vela que llegó al punto de interés. Mire. Y voy a marcar aquí la vela, voy a marcar el high y voy a marcar el low, porque si el mercado sigue bajando, yo voy a ir actualizando. Aquí me genera una vela dentro de esta vela y para mí no es válida porque no rompe con cuerpo de vela. Vamos a esperar que hace la siguiente vela y si ustedes se dan cuenta, miren, la siguiente vela hay una aceleración. En ese momento yo voy a ejecutar la orden siempre y cuando esté dentro de mi plan de trading. Yo normalmente tomo entradas con 9 pic de CL y me voy a 27 pic, que en este caso sería el 1.3. Miren, después de eso, acá si cumplo, si cubre este mínimo, entonces en ese momento yo ejecuto. Aquí el mercado se regresa un poco, se mantiene en negativo y después de unos minutos el mercado comienza a subir y prácticamente ya en Londres, antes de llegar al horario de Nueva York, ya tuviste tu TP 1 a 3. Pero lo importante acá es entender por qué se toma esta entrada, por qué se tomó esta entrada. Y la respuesta es entender o identificar los high y los low de las sesiones, de las sesiones. Y después de eso, pues el mercado que hace normalmente viene y te da una confirmación para poder comprar o para poder vender. Acá ya tuvimos el TP para las personas que traían Londres. Cuando yo ingreso a Nueva York, que logro ver que el mercado está ya aquí, men. Es en mi horario operable. Pero yo debo identificar qué puntos posiblemente están de reacción para poder tener una confirmación y poder ejecutar mi entrada. Si yo logro ver aquí en esta zona, tengo un FBG de 1 hora. Pero este FBG ya el mercado vino, miren, lo mitigó una parte, después regresó, mitigó otra parte, después regresó y por aquí no mitiga y me deja prácticamente en esta zona una liquidez porque si ustedes marcan una línea en este punto, miren, son prácticamente puntos iguales. Esto para mí es una señal de liquidez. Y que logro ver que para el día lunes se lleva esa liquidez y como todavía tengo este FBG que no ha sido mitigado, yo arrastro este punto y miren, tengo un FBG. Los FBG son activadores, se pueden activar al inicio al 50%, pueden venir a mitigar al 100%. Esto es trading institucional, ver los puntos de interés de los highs o los lows y después que se lleve, buscar confirmaciones. Ahora, ¿cómo va a ser mi confirmación? Yo bajo a 5 minutos y igualito como busqué en la zona de acá abajo para Londres, yo voy a buscar también acá. Una vez que llegó a mi punto de interés, voy a recortar el mercado porque cuando yo ingreso en este punto, justo 7 de la mañana. Siempre ingreso unos 5 minutitos antes o justo a las 7 para hacer el análisis, ¿verdad? Entonces, una vez yo he identificado que ya llegó a mi punto o a mi zona, que yo necesito ver que el mercado venga y me genere una vela envolvente, pero que sea como o sea, con fuerza, con fuerza.
que inicie la vela por aquí y haga una aceleración. Entonces tengo este máximo y tengo ese mínimo de la vela. Y yo que espero que me genere un rompimiento con cuerpo de vela. Aquí nuevamente no genera un rompimiento. ¿Por qué marco el máximo y el mínimo? Porque si rompe hacia arriba, yo debo ir actualizando el mercado. Miren, aquí el mercado rompió hacia arriba. ¿Qué hago? Yo actualizo. Nuevamente este es el máximo y este es el mínimo de la siguiente vela que ya ingresó a mi zona del FBG. Nuevamente acá el mercado hace un rompimiento más. Yo lo actualizo. Y si ustedes se dan cuenta, aquí intenta hacer una vela envolvente con fuerza, pero no logra romper. Todavía yo no tomo decisiones. Y la siguiente vela viene y hace una aceleración. En ese momento, si cumple los 9 pic que yo pongo de CL, yo voy a ejecutar. Y si no cumple con los 9 pic, ¿yo qué hago? A mí me interesa proteger este máximo de la vela, ¿verdad? Una vez que yo identifico eso, ¿qué hago? Coloco una entrada, siempre y cuando protege ese máximo, e incluso puedo dar un poquito de respiro, y ya dejo programado la orden. Si el mercado regresa y acá llega a este punto, automáticamente ya se activa. No espero que regrese y ahí ejecutar, no, yo ya programo la orden. Entonces, una vez verificado esa zona, yo espero, después viene, me activa la orden, mantiene un poquito en negativo, nuevamente se regresa un poquito y al final dio el 1.3. Esto es una entrada que yo sí la envié al grupo. Ahí muchos vieron que yo tomé esta entrada, pero todavía no se ha acabado el horario de tradear, ¿verdad? Para las personas que no lograron vender acá, ¿qué voy a hacer? Voy a buscar reacciones para poder buscar un retroceso. ¿Qué logro ver? Que vino y se llevó este low de prácticamente de un día anterior, se llevó por acá de una sesión anterior, se llevó este low, se llevó varios lows, ¿verdad? Hubo una aceleración. Acá viene un tema de reglas que vamos a ver un order block clásico. ¿Por qué les hablo de este order block clásico? Porque normalmente esto era un order block que el mercado debía posiblemente respetar. ¿Por qué? Porque mira, aquí tenía que ir respetar este orden y subir si la tendencia quería seguir. Pero, ¿qué pasó? Regresó, lo rompió con fuerza. Entonces, una vez que lo rompa, yo sé que el mercado sí o sí tiene que encontrar un punto de interés en el pasado. Bueno, no tan al pasado que haga un retroceso para que llegue a estas posibles zonas. Ya les voy a explicar esto en el siguiente día para cómo tomé la segunda entrada, ¿verdad? Entonces, una vez que yo logro identificar esa zona, digo, a ver, voy a buscar un punto de interés. Ya se llevó varios low y voy a ver un order block en este origen que tengo acá. Miren, aquí tengo un order block en este origen. Y si yo jalo este punto de interés hacia el frente, ¿qué logro ver? Que este punto ya fue mitigado, miren, ya fue mitigado. Y también logro ver un FBG, miren, aquí en esta zona. Es el único FBG en una hora que yo logro identificar y en la cual posiblemente el mercado puede hacer su retroceso, ¿verdad? No tengo más imbalances por acá en este punto, si tengo imbalances o FG, pero ¿qué pasó? Ya fueron mitigados. Miren, todo esto de aquí ya fue mitigado, así que esa zona para mí queda totalmente descartada. Una vez que el mercado hace ese rompimiento, yo que espero que llegue a este punto de interés y posiblemente a este orden de origen, así esté mitigado, buscar una confirmación acá y posiblemente también poder comprar en estos puntos. Esos serían mis dos únicos puntos para poder buscar compra. Bajo nuevamente a 5 minutos y ¿qué busco en 5 minutos? Nuevamente la confirmación que buscamos en la zona alta, ¿verdad? Entonces, miren, si ustedes se dan cuenta, aquí en este punto todavía no ha llegado a mi FBG, así que no busco compras. No me voy a desesperar, si el mercado llega a esa zona, está bien y soy paciente, ¿verdad? Aquí, miren, si ustedes se dan cuenta, vamos a recortar esta vela de acá. En este momento, el mercado acaba de llegar
al FBG que se había marcado, ¿no? Esta entrada, yo les dije en el grupo, no la tomé y hago el análisis porque yo ya vendí acá y yo salí en TP. Si yo ya tengo una entrada y salgo en TP, yo ya no busco entradas así, posiblemente el mercado cumpla su análisis, porque es muy importante respetar el plan de trading. Ya me ha pasado, o en el pasado, cuando no cumplía el plan de trading, el mercado llegaba y me daba mi TP y yo después de eso seguía buscando entradas y el 1-3 que posiblemente ganaba, buscaba dos o tres entradas más y en ese día prácticamente salía sin ganar. Entonces en la actualidad yo ya no busco más entradas. ¿Qué pasa? Busco también una vela envolvente que tenga una aceleración. Ustedes se dan cuenta, mira, aquí cierra con cuerpo de vela por encima. Una vez que el mercado cierra con cuerpo de vela, yo en ese instante voy a ejecutar siempre y cuando cumpla los 9 pi y cubra este bajo. Men. Entonces, como si cubra acá, ¿yo qué hago? Ejecuto. Después de eso, aquí me voy a ir a una hora, porque esta entrada demoró bastante tiempo en cumplir, pero al final del día dio el 1-3. Vamos al final del día llegó al 1-3. Un ratito, adelantando un poco más y ya, men. Aquí al final llegó al 1-3. Ahora, para el siguiente día, para las personas que tradearon Londres o tradearon Nueva York, yo normalmente, como les dije, tradeo Nueva York, vamos a hacer el análisis paso a paso para que ustedes puedan ver qué otra entrada hubo el 31. Yo el 31 no tradeé porque me fui a Forest Factory y ese día a mí me reflejaba que el mercado estaba cerrado. No sé si a alguien más le pasó, pero a mí me reflejaba que estaba cerrado. Holiday Bank. Estaba cerrado. Entonces, yo no tomé entradas este día, pero les voy a compartir cuál hubiera sido la entrada de Londres y de Nueva York. Miren. Normalmente este order block clásico que tenemos aquí en esta zona, que debió ser para poder seguir comprando, porque acá venía el mercado alcista, ¿qué pasó? Vino y lo rompió con fuerza. Una vez que rompe con fuerza, este order block para mí se convierte en un order block inverso o un order block en quiebre. Pero para que este order block inverso sea válido, necesitamos de tres reglas. ¿Cuál es la primera regla? El order block clásico. Después de eso, que el mercado se haya llevado un high del día o un high de la sesión anterior. Miren, ¿y qué pasó aquí en esta zona? Tengo este high de Nueva York, el mercado viene con fuerza y lo rompe. Tengo la segunda regla. Y la tercera regla es que rompa con fuerza ese order block clásico. Una vez que el mercado rompe ese order block clásico, yo voy a marcar este order block, pero inverso. Es mi punto de reacción donde el mercado puede venir a, prácticamente a respetarlo y poder tomar una entrada, ¿verdad? Entonces, en este punto, para las personas que tradean prácticamente Tokio, miren, aquí posiblemente sí va a haber un SL, pero las personas que ingresan a Londres, que ya es 2 de la mañana, viene y se lleva este high, pero estoy dentro del order block inverso, yo bajo a 5 minutos. Bajo a 5 minutos, igual busco la misma confirmación. Vamos a activar por aquí el de Londres y aquí está, miren, el horario de Londres. Justo en el horario de Londres llega aquí al FBG. Bueno, desde acá, pero prácticamente acá ya dio la entrada, pero aquí, miren, aquí llega al 50% del FBG y si yo me doy cuenta, esta vela de 5 minutos, miren, no pudieron aquí tomar entrada porque en ningún momento rompió con cuerpo de vela, con fuerza, ¿verdad? ¿Y qué hago? Voy actualizando por aquí en este punto, el mercado viene y me genera nuevamente un high y aquí me generó un low. Rompió el low de la vela con fuerza. En ese instante, ¿qué hago? Yo voy a ejecutar mi entrada
porque estoy dentro del punto de interés, siempre y cuando tenga los 9 pics de SLM. Y aquí ya hubiera tomado la entrada para Londres, pero como ustedes saben, yo no traigo Londres, me voy a hacer el análisis de Nueva York. Una vez que yo tengo ya hecho mi análisis acá, ¿qué puedo ver? Porque aquí ya dio la entrada, entonces yo voy a buscar una reentrada. ¿Cómo busco la reentrada? Ya tengo el orden inverso, ya tengo los tres reglas que es para que este orden sea válido y también logro ver que un imbalance, miren, un imbalance que está en esta zona y si ustedes se dan cuenta también ya llegó al 50%. Estos puntos de interés del 50% para mí son mucho más claros porque son los puntos donde normalmente el mercado puede reaccionar. Pero bueno, ya se dio la entrada a las 5. ¿Qué voy a hacer? Veo que el mercado ya reaccionó y en 5 minutos estoy viendo que ya hizo un posible quiebre, porque si ustedes se dan cuenta, miren, de acá el mercado viene alcista en 5 minutos y hace un quiebre de este low. Entonces, una vez que identifico yo en 5 minutos, puedo ver en una hora qué me creó. Y en una hora logro ver que me deja una vela alcista y esta vela alcista puede ser el Lord del High de Nueva York, de Nueva York. ¿Y cuáles son mis posibles confirmaciones o qué yo veo mucho para que esto sea válido? Miren, tengo dos velas, la vela de las 5 y la vela de las 6 que hace un retroceso y esas dos velas cierran con cuerpo de vela por debajo. Cierra con cuerpo de vela por debajo. Entonces, esto para mí es una información que el mercado está haciendo un rechazo. Como ya tengo el FBG, el order blow inverso y las reglas de que este order blow se convirtió en una zona de reacción, yo voy a buscar ¿qué? Una entrada. Si el mercado regresa a mi order blow de Nueva York en 5 minutos, yo busco una vela envolvente en 5 minutos y en ese momento tomo la entrada. Prácticamente la entrada de Londres está activa ahí y voy a Nueva York. En Nueva York voy a dejar correr. Llega, mira, aquí llega a la zona que estaba esperando, que es este orden, ¿verdad? Y justo llega también mi horario, que ya es las 7 de la mañana. Marco esta vela, tengo ese mínimo y tengo ese máximo. ¿Cuál es otra confirmación que me da? El mercado toca esa zona y comienza a hacer como un rechazo fuerte. Miren, aquí me deja una doji. Eso para mí es información también. ¿Qué busco? Una segunda vela que rompa por debajo. Una vez que rompió, ¿qué hago? Yo ejecuto mi entrada siempre y cuando cumpla y cubra los 9 pics de este máximo. Claro, yo tengo acá toda esta zona, pero también que, perdón, que veo que por acá toda esta zona ya está en mitigadas. Entonces, el único punto que puede reaccionar es acá y voy a dejar que el mercado corra. Yo después ingresé al mercado y vi, ve, hoy sí hubo aceleración, incluso dio una muy bonita entrada y acá las personas que, yo sé que muchos las tomaron, en un Zoom que hice en estos días, algunos me decían, sí, yo tomé esa entrada por manual de vallas o acción de precio. Men. Por manual de vallas estuvo súper linda esta entrada también y cumplió bien. Men. ¿Cómo es el tema del manual de vallas? También buscan esa zona o la acción de precio también buscan esta zona del FBG y van a buscar el quiebre. ¿Cuál es el quiebre? Lo que les comentaba. Men. Tengo este máximo, este mínimo o el high o el low. Y aquí si el mercado tenía que seguir subiendo, ¿qué tenía que hacer? Respetar esta zona. Pero en vez de respetar esa zona, ¿qué sucedió? Hace el rompimiento a la baja. Una vez que hace ese quiebre, yo trazo mi Fibonacci, mi cuadrícula del GAN desde este mínimo, que estoy marcando mal, voy a marcar desde este máximo hasta este mínimo, el Fibonacci, y la entrada normalmente es en el 50, en el 60 o en el 70%, dependiendo cuántos pide CL o que cubran esa zona. En Londres prácticamente en el 60% era la entrada. Yo siempre tomo entradas en el 60 o el 70% cuando decido aplicar manual de vallas, pero yo siempre me adelanto con la vela envolvente. Entonces aquí normalmente también en Londres por manual de vallas dio súper esta entrada. Ahora vamos a hacer el análisis del siguiente día. Miren, acá tengo la entrada y en Londres y en Tokio, a ver, en Londres y en Nueva York cumplió el 1.3.
Ahora, ¿cuál es el siguiente punto de reacción? Recuerden que tenía este order block de acá para las personas que tradean, bueno, que no lograron tomar esa venta. Al que el mercado llegue a esta zona, voy a bajar a 5 minutos nuevamente. Y, a ver, vamos a esperar, ¿sí? Vamos a esperar que llegue a la zona y buscar una posible entrada. Aquí baja, baja. Aquí llegó. A ver, ¿sí? Aquí llega a la zona. Entonces, ¿qué hago? No, todavía no he llegado a la zona. Vamos a esperar la siguiente vela. Listo. Aquí llega a la zona. Marco ese máximo, marco el mínimo de la vela. ¿Y qué busco yo? Una confirmación de que rompa con cuerpo de vela. Aquí no rompe con cuerpo de vela. Sigue a la baja. Voy actualizando, actualizando. Y necesito que haga una vela envolvente. Aquí queda acumulando, no rompe con cuerpo de vela, rompe. ¿Y qué sucedió al final? Salimos del horario operable. Y acá me puede dar confirmación, yo ya no busco compras. Entonces, para ese día, compras no hubo, la venta sí, de Londres y de Tokio. Vamos al siguiente día, en este caso sería el día ya sería el día miércoles, pero el miércoles creo que no hubo mercado. Pero antes de continuar, yo siempre voy a dejar actualizando qué, los high y los low del día, ¿verdad? Y de Nueva York. Miren, para este día, ¿cuál era el high? Esta zona, este de Nueva York, porque es muy importante. Si el mercado no respetaba este orden inverso, la zona que me quedaba para poder buscar una entrada era este punto. Pero en este caso es una zona que queda para el futuro que algún momento la venga a mitigar. ¿Y cuál era el low de Nueva York? Miren, la zona del low de Nueva York, esta zona que ya se lo llevó en este día. ¿Por qué acá buscaba una compra? Porque ya se llevó el low de Nueva York y también ya mitigó este FBG al 100% y la única zona que me quedaba para unas posibles compras era este punto, pero ya salió fuera de la zona y yo ya no busco entradas. Ahora, para el siguiente día, ¿qué hago? Nuevamente voy a actualizar también el high de Nueva York. Mira, aquí está el high de Nueva York. Me dejó anterior. Y el low de Nueva York, que si ustedes se dan cuenta, acá ya se lo llevó. Acá ya se lo llevó. ¿A qué hora se lo llevó? Prácticamente a las 5 de la mañana. Vamos a hacerle una vela más y viene mi horario operable. Ahora, ¿qué había para Londres? Miren, normalmente yo tengo este high, tengo este low. ¿Qué hubiera esperado? Que el mercado venga a este order block de acá de origen, este order block, del origen de Nueva York, ¿no? Si el mercado llega a este punto, ¿qué voy a hacer? Yo voy a vender porque es el order block que se convierte ¿qué? En una liquidez o una zona de reacción. Los order blocks que dejan en Nueva York o del día son order blocks que se convierten en order blocks de reacción o de liquidez. Si el mercado viene y rompe esta zona, yo después de eso busco una confirmación para vender. Entonces, acá ya se llevó este order block de la medianoche, perdón, de Nueva York, y que logro ver también que aquí en este punto me dejó un high de la medianoche. Eso fue el último alto que dejó a las 12, ¿verdad? Pero voy a hacer el análisis de cómo acá en Londres, justo a las 2 de la mañana, creo que dio la entrada, ¿verdad? Pero ¿cómo fue? Tengo este high, tengo este low, ¿qué logro identificar yo? Por aquí un FBG, ¿verdad? Y en ese FBG me voy a ir al pasado. ¿Qué logro ver acá en el pasado? Ah, no, aquí hay un order block y vamos a ver si este order block cumple para que se convierta en un order block inverso, ¿verdad? Tengo este FBG y ¿qué es importante para que ese order block inverso sea válido que se haya llevado un high o un low anteriormente? En este caso, como el mercado está aquí ya haciendo su tendencia como que bajista, miren, aquí tengo que ese high de la medianoche, que no fue exclusivamente a la medianoche, que fue a qué horas? A las 9 de la noche. ¿Y qué pasó? Se llevó. ¿Y cuál es la siguiente regla? Que haya, primero que haya un order block clásico, que es bien amplio este de aquí, miren.
Este es el órdolo clásico que después se convierte en un órdolo inverso. Ahora, la siguiente regla es que se haya llevado el high de un día anterior o de una sesión anterior. Se lleva y después que rompa con fuerza. Si ustedes se dan cuenta aquí hay aceleración. Después de eso, esta zona para mí se convierte en un punto o un órdeblo inverso. ¿Por qué tomo solo esta zona? Porque el órdeblo está muy amplio y yo voy a buscar reacción apenas llegue a esos puntos, ¿verdad? Tengo el órdeblo inverso y bajo a 5 minutos. Y el horario de Londres, en el horario de Londres, 2 de la mañana, el mercado que hace justo a las 2:45. El mercado llega al punto de interés, que sería el orden inverso. ¿Y qué voy a buscar yo? Una vela envolvente para que sea mi confirmación. Aquí viene el mercado y me genera una vela envolvente, si ustedes se dan cuenta, miren aquí. Entonces, en ese momento voy a ejecutar mi orden cuando acabe esta vela. Siempre tienen que esperar que acabe esa vela, porque a veces el mercado viene, hace una aceleración y se regresa. Es muy importante que finalice la vela de 5 minutos. Miren, aquí no protejo yo esta zona. Voy a recortar. Yo no protejo el máximo. Cuando yo no protejo el máximo que me genera el quiebre en este caso, yo hago ¿o qué hago? Subo mi punto de entrada un poco más arriba y la programo. Si el mercado regresa, toma mi orden y si no, pues que se vaya. Aquí el mercado regresa ahí al instante, me mantiene un poquito en SL y después de eso, el mercado, vamos a ver, me voy a ir a una hora. Miren, nuevamente regresó. Aquí de pronto a muchas personas lo sacó ya en B, en break-even y después de eso, para Nueva York viene y ya se lleva todo ese punto. Entonces, ¿qué espero yo? Que llegue en mi horario operable, que son las 7. Aquí voy a recortar. Acá este día tuve un error y yo me llevé 2 SL. Les voy a compartir paso a paso por qué fueron esos 2 SL. Yo no tomo una sola entrada. Yo acá sí me salto ciertas reglas de mi mentor, pero es basado en un análisis que yo, o un estudio que he hecho durante algún tiempo y eso a mí me da la información que yo puedo, o sea, saltarme ciertas reglas porque es algo que yo ya lo he ido definiendo con mi propia operativa basado en los años de experiencia, ¿verdad? Entonces, para el siguiente día, nuevamente yo marco los altos, los bajos de las sesiones y del día y ya tengo marcado, ya logro ver que aquí el mercado reaccionó a esos puntos. Este FBG lo voy a eliminar porque realmente donde llegó, llegó al orden blue inverso, ¿verdad? Entonces, para ese día, yo ya tengo marcado este alto de la medianoche, tengo que llevar esta de Nueva York y por acá tengo bajo, bajo. Y en ese momento, ¿yo qué hago? Logro ver este FBG, arrastro ese FBG hacia el pasado, no logro ver tan claro, no logro ver algo tan claro. Y lo único que tengo por aquí es prácticamente esta línea de tendencia, que puede ser un techo. Y basado en esa información, yo no tomé mucho en cuenta este FBG de una hora. Miren, yo no tomé mucho en cuenta este FBG de una hora. Y yo que busqué ese día, yo busqué compras. ¿Cuál era mi zona para vender? Este orden lo que se había creado a la medianoche, que si ustedes se dan cuenta aquí, con esta vela vino y ya lo mitigó, pero igual para mí no lo descarto. Y yo esperaba que el mercado llegue a este order block porque no tenía nada más. Este order block, el FBG que venga a lo omitir siquiera el 50% o que llegue a esta línea de tendencia acá. Y en ese momento yo bajé a 5 minutos. También que me di cuenta que el mercado se llevó estos logos que yo marqué de esta línea de tendencia, entonces dije, no, el mercado va a retroceder. Porque si ustedes se dan cuenta, acá, ¿qué hace el mercado? Hace un rompimiento, llega a un punto de interés, retrocede, hace un rompimiento, llega a un punto de interés y retrocede. Pero en este caso acá no tenía nada cerca para saber si el mercado posiblemente iba a reaccionar. Pero igual yo tomo mis propios riesgos. Bajé a 5 minutos y yo dije, bueno, en ese instante ya, bueno,
En este instante, el mercado me había dejado una vela envolvente de 5 minutos súper amplia. Y yo dije, si se lleva este low de acá, yo tomo una compra. ¿Qué pasó? El mercado vino, eh, viene y al final se llevó ese low. Miren, ahí no se lleva todavía. Aquí se viene, se lleva y me crea una vela envolvente. Acá. En ese instante yo tomé una entrada, fue un poquito más abajo porque no cubría toda la zona con mi 9 pic. Bajé un poco la entrada por ahí, sí. ¿Y qué pasó? Después de unos minutos, el mercado me llevó a un SL. Nuevamente dije, no, ¿qué pasó? Se llevó, dije, este low de aquí, que estaba acá, y busqué nuevamente otra vela envolvente, y aquí me generó una segunda vela envolvente, y yo decidí tomar otra segunda entrada. Son las dos entradas que yo me permito tomar por día. El mercado vino aquí, la activó y me mantuvo en positivo casi 1.5. Yo no hice B porque una de mis reglas no casi no hacer B porque a veces el mercado viene y te saca en B como sucedió acá en Londres y después continúa. Y después de eso me fui a SL. Listo, en ese momento yo me retiré del mercado, me fui al gym, pero en la tarde vengo y hago mi propio análisis. ¿Recuerdan esta línea que esperaba acá? Y el FBG, si yo soy bien detallista, el mercado aquí en mi horario operable justo a las 7:05 se ingresa un poquito al FBG. Por eso es muy importante tener en cuenta a qué punto el FBG ingresa, porque puede reaccionar aquí al Open al 50% o puede mitigar el 100%. Lo único que este FBG no me daba tanta confianza porque en el pasado no encontré nada. Pero también por manual de vallas o por acción de precio, acá hubo entrada. ¿Qué pasó? El mercado vino acá, retrocedió, hace una acumulación, hace aquí una pequeña mitigación. ¿Y qué pasó? Miren, aquí se dan cuenta, viene y rompió. Esa es una señal que posiblemente el mercado vaya a la baja. Y adicional de eso, si se van a una hora, ustedes se pueden dar cuenta que aquí hubo una aceleración. Cuando hay una aceleración, el mercado viene, retrocede a veces un poco y continúa. Pero en ese momento yo en ese día no puse atención al tema de manual de vallas. ¿Y cómo pudo haber sido ese entrada? Marco este máximo con el FIBO. ¿Y qué pasó acá? Se llevó este mínimo. Voy a borrar esta entrada en compras. Voy a borrar esa entrada para que ustedes puedan ver. Una vez que el mercado hizo ese rompimiento, ¿qué voy a hacer? Miren, voy a tomar mi entrada al 60, al 70, siempre y cuando cubra ese máximo. Y en ese instante, mira, si yo tomo la entrada al 60%, cubro no. ¿Qué hago? Voy a subir un poquito más, posiblemente al 70%. Y mira, aquí el mercado regresa, se activa la orden y aquí bajó. Todavía no ha dado el 1.3, pero vamos a ver. Después recuerdo que hubo una aceleración y hubo 1.3. Pero ese día que pasó, yo salí en SL. Me llevé 2 SL, pero es parte de la operativa, parte de tener este negocio que es invertir dentro de los mercados financieros. No siempre es ganancia, también hay pérdidas, ¿verdad? Esto fue el día jueves, el día miércoles nuevo mercado y vamos a hacer el análisis para el día viernes. Aquí vimos la entrada de Londres y en este día en Nueva York también hubo venta, yo salí en SL y vamos a hacer el análisis del día viernes. Antes de ingresar al horario, a ver, vamos a esperar por aquí que llegue. ¿Listo? ¿Qué debo hacer? Siempre voy a marcar los highs y los lows. Miren, tengo este máximo por aquí. Sería el máximo de Nueva York. Tengo esta zona por acá, que sería el mínimo de Nueva York. Y yo voy a esperar a mi horario operable. Listo, aquí llega mi horario operable. ¿Cuáles son los puntos de interés? Voy a ver en el bajo de Nueva York dónde me dejó un orden. Esta es la última vela bajista.
y yo voy a trazar ese punto hacia el frente, que sería mi order block de Nueva York. Pero si ustedes se dan cuenta, aquí el mercado genera este order block y después viene y lo mitiga. No es que no lo descarto, todavía queda válido. Pero yo voy a fijarme qué ha hecho el mercado. Mira, aquí hace un retroceso, aquí hace un impulso, hace un retroceso y me crea dos doji. ¿A qué horas me crea? A la medianoche, mira, a la medianoche. Entonces, esas dos dojis son los order blocks de la medianoche que para mí son los puntos en los cuales yo buscaría compras. En estos dos puntos yo son los únicos que buscaría reacciones para poder comprar. Bien, listo. Ahora, para poder vender, si el mercado llega a mi order block que generó en Nueva York, yo busco una confirmación para poder vender. ¿Y que logro ver? Un FBG pequeñito por aquí. Y también logro ver otro FBG que está bien amplio acá. Pero para mí, ¿por qué no es muy válido este orden? Porque si me voy al pasado en una hora, miren, no encuentro nada cerca. Entonces, este order block yo lo descarto un poco. Recuerden que acá arriba también yo tenía un order block, aquí fue. Yo no lo tomé mucho en cuenta ese día porque no tenía nada en el pasado y reaccionó solo al low. Pero esto no es que yo lo descarto al 100%, yo busco una confirmación así, quiebres, ahí no busco vela envolvente. Entonces, tengo mis dos puntos de interés para poder vender y para poder comprar. Llega el horario, yo bajo a 5 minutos y en 5 minutos busco confirmaciones. Yo vi que acá algunos del grupo estaban queriendo comprar, vender y yo dije, bueno, ¿por qué voy a vender? ¿Por qué voy a comprar? Es muy importante respetar las reglas, esperar que el mercado llegue a esas zonas o si no, no tomar decisiones. Entonces, miren, el mercado acá intenta hacer un quiebre a la baja, no tomo yo decisiones para vender porque no llego a mi punto. Después el mercado comienza aquí a subir, no tomo decisiones porque no ha llegado a mi punto. Acá nuevamente comienza a bajar y no tomo decisiones porque no ha llegado al punto, ¿verdad? Pero si ustedes se dan cuenta, vamos a recortar aquí, voy a recortar aquí. ¿Qué sucedió? ¿Recuerdan el Lord de Blow de la medianoche? El Lord de Blow de la medianoche. Si yo jalo este punto de interés, acá llega, miren, llegó. Entonces, una vez que el mercado llegue a ese punto, ¿qué yo voy a hacer? Voy a marcar el high y el low de la vela. Si yo tengo una vela envolvente con un poco de fuerza, con fuerza, aquí el mercado viene y baja más, ¿qué voy a hacer? Yo voy a actualizar. Si el mercado rompe con fuerza a la alza acá, yo tomo una orden. Y se dan cuenta aquí, miren, el mercado regresó y hubo una aceleración al alza. En ese instante, si cubre los 9 pips, ¿yo qué voy a hacer? Voy a ejecutar la orden. No cubría los 9 pi, ¿qué hice? Yo bajé a esta zona y aquí cubrí los 9 pi. Dije, si el mercado regresa, se activa. Aquí regresó. Aquí les cuento que no se me activó en dos cuentas. Solo en dos cuentas se activaron las órdenes. Después dije, bueno, si el mercado se va, al final salgo en ganancias, si es que cumple. Miren, después regresó por mí, se activó en todas las cuentas. Y después de eso, bueno, aquí vamos a ir a una hora porque demoró. Aquí ya yo me fui al gym porque dije, no, esta entrada sí o sí se da o si no me sacan. El mercado subió, después bajó un poco y al final ya de la tarde, el mercado, mire, se mató una acumulación y al final de la tarde, antes de cerrar, viene y me dio el 1.3. Miren, esas son las entradas que normalmente se dieron en esa semana. Oportunidades, hubieron algunas. Ahora la pregunta es, eh, ¿entiendes por qué se toma esas entradas? Yo ya no las tomo, o sea, por tomarlas. Yo siempre busco confirmaciones y acabo de compartirles paso a paso lo que yo veo dentro del mercado para tomar entradas. Miren, por ejemplo, el día de hoy lunes, la entrada que, bueno, ha dado dos entradas, pero una entrada, ¿qué pasó? La dio al horario justo a las 7 de la mañana. Yo ya estaba ingresando unos minutos antes, creo que fue 3 minutos antes, y yo ya vi que la entrada se fue. ¿Por qué se fue esta entrada? ¿Me recuerdan este otro bloque que anteriormente yo les había dicho que no estaba mitigado?
Por aquí tengo un high de Nueva York también anterior que no había sido mitigado. Y el mercado hizo una aceleración, mira, se llevó todos estos highs que normalmente yo buscaba de reacción anterior. Una vez que el mercado llegue a esos puntos, miren, les voy a mostrar por qué estuvo la entrada unos minutos antes. ¿Ven? Aquí en este punto, el mercado viene y se llevó, aquí en este punto el mercado viene y se llevó el high de anterior que estaba. Después de eso, ¿qué busco yo? Miren, yo busco una vela envolvente. Aquí viene y genera una vela envolvente. En ese instante yo programo siempre y cuando proteja esos, con los 9 pi, ese máximo. Pero ha habido una aceleración, el mercado aquí ha estado súper volátil, entonces yo no cubro nada de esa zona. ¿Y yo qué hago? Yo debo proteger ese punto ya. Y el mercado acá regresa, justo a las 7, justo yo había entrado unos minutos, unos 3 minutos antes, y yo ya vi el mercado acá, mientras analizaba, ya se fue esta entrada. Y aquí estuvo el primero, 1.3. Ahora, nuevamente el mercado viene, se lleva esta zona, estoy dentro de un punto de interés, me genera aquí una vela envolvente, ¿y qué decido yo? Ejecutar, no, porque normalmente no estaba cubriendo ese máximo. Dije el mercado si regresa, voy a esperarlo aquí y al final el mercado no regresó y se fue. Ahora, acá había una compra, sí, una compra que también logro ver. ¿Por qué? En el horario prácticamente antes de abrir Nueva York, aquí me genera un order block. Ustedes se dan cuenta, aquí hay un order block. Este es el order block más cercano, prácticamente el de las 5 de la mañana, que es de la sesión de Londres. Este order block para mí se convierte también en un punto de liquidez o en punto de reacción. Hasta en la actualidad aquí está reaccionando, puede ser que más tarde venga y se lo lleve. Pero ¿cómo busco esta reacción? Miren, en 5 minutos. Vela envolvente. Pero la única vela envolvente o la única vela que yo tengo aquí es, mire, este máximo y este mínimo. Pero me voy al DYX porque siempre hay correlación con el DYX, por eso yo analizo mucho el DYX. Y si ustedes se dan cuenta, miren, a la misma hora que generó esa vela, porque hoy día según había noticias todo el día, miren, a las 9:20 y nos vamos al euro, esta vela a las 9:20, ¿qué pasa en el DYX? Miren, si ustedes son detallistas, se lleva la liquidez de esta vela acá. Entonces, en el euro, esta es otra clase que les voy a hacer muy, muy aparte, exclusivamente explicando el YX. Para mí es que ya se llevó a esta zona. Y aquí me genera la vela envolvente. Pero ¿qué pasa? También tengo muchos PIC de SL. Hoy día el mercado ha estado bien volátil y dije, no, yo no voy a tomar entradas ahí. Voy a esperar o a proteger esta zona y nuevamente el mercado no regresa a ese punto y el día de hoy no he tenido entradas, prácticamente ya estoy fuera de mi horario, miren, me quedé con estas dos entradas ahí. Pero prácticamente hubiera sido una muy buena TP si hubiera tomado este de las 7 y este de acá si hubiera regresado un poquito, ya estaba aquí mi TP. El de acá tampoco no regresé, pero dio muy buenas entradas con las confirmaciones. Así que en una hora yo busco los highs y los low, en una hora busco los FBG, en una hora busco los order blocks clásicos, los killer block o los order blocks tradicionales y las entradas las tomo en 5 minutos. Para mí es un gusto compartir este tipo de información y si tienen alguna duda, alguna pregunta, dejen su comentario debajo del video y en los siguientes videos que esté haciendo estaré respondiendo sus dudas o estaré haciendo análisis basado en las preguntas que ustedes me hacen. Nos vemos en un siguiente video. Chao, chao.